Bienvenidos un día más a nuestro canal, su rincón favorito para chismorrear sobre el mundo del espectáculo, el corazón y, por supuesto, las parejas más adorables. Hoy prepárense para un bombazo de proporciones épicas, porque vamos a desenterrar secretos jugosísimos de una de las relaciones más queridas de la televisión, la de Serkan y Özge. Sí, han oído bien. Esos dos tortolitos que nos roban el aliento con cada aparición pública, esos que nos hacen creer de nuevo en el amor verdadero. Hoy vamos a revelar detalles inéditos de su romance. Antes de que nos sumerjamos en este mar de confidencias, quiero recordarles que si aún no forman parte de nuestra familia virtual, ahora es el momento perfecto para hacerlo. Suscríbanse al canal, activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo y déjenos mucho amor en los comentarios. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles el mejor contenido. ¿Listos para el chismecito? Pues vamos allá. Serkan y Özge, solo escuchar sus nombres ya nos evoca imágenes de alfombras rojas, miradas cómplices y una química que traspasa la pantalla. Pero, ¿qué hay detrás de esas sonrisas perfectas? ¿Cómo nació este amor que parece sacado de un cuento de hadas moderno? Bueno, la historia, como muchas otras, comenzó en el set de rodaje. Pero no fue un flechazo instantáneo, oh no. De hecho, las primeras interacciones, según cuentan allegados, fueron más bien tensas. Sí, lo que oyen. Parece que Serkan, con su carácter más reservado y concentrado en el trabajo, al principio intimidaba un poco a Özge, que es pura energía y espontaneidad. Pero como dice el dicho, del odio al amor hay un paso. Y en este caso ese paso se dio poco a poco a través de largas jornadas de grabación, de risas compartidas tras las cámaras y, sobre todo, de un profundo respeto mutuo por el trabajo del otro. Un amigo cercano a ambos nos reveló en exclusiva que lo que realmente unió a Serkan y Özge fue su pasión por la actuación y su deseo de contar historias que tocaran el corazón del público. Ambos son perfeccionistas, detallistas y muy comprometidos con sus personajes, y esa admiración mutua fue el cimiento sobre el que construyeron su relación. Ahora bien, ¿cuándo se dieron cuenta de que eran algo más que compañeros de trabajo? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Un miembro del equipo de producción nos contó que hubo un momento crucial durante una escena particularmente emotiva. Ambos actores estaban completamente metidos en sus papeles, con los sentimientos a flor de piel. Al terminar la escena, la tensión era palpable en el aire. Serkan, sin poder evitarlo, tomó la mano de Özge y la miró fijamente a los ojos. Dicen que en ese instante el tiempo se detuvo y que ambos supieron que había algo especial entre ellos. Por supuesto, al principio intentaron mantener su relación en secreto. Eran conscientes de la presión mediática y querían proteger su intimidad. Pero como suele ocurrir, el amor es imparable y tarde o temprano terminó saliendo a la luz. La primera vez que fueron vistos juntos fuera del set, las redes sociales estallaron. Los fans enloquecieron y los medios de comunicación comenzaron una exhaustiva investigación para confirmar el romance. Y finalmente Serkan y Özge decidieron hacer pública su relación, confirmando lo que todos ya sabíamos, que eran la pareja perfecta. Pero la historia no termina aquí. Porque lo realmente interesante de la relación de Serkan y Özge es la forma en que han logrado mantener la llama viva a pesar de la fama, la distancia y las exigencias de sus carreras. Un experto en relaciones de pareja que ha seguido de cerca su trayectoria nos explicó que la clave de su éxito reside en varios factores. En primer lugar, la comunicación. Ambos son muy abiertos y honestos el uno con el otro, y no tienen miedo de expresar sus sentimientos y necesidades. En segundo lugar, el respeto mutuo. Se admiran y se apoyan incondicionalmente, tanto en lo profesional como en lo personal. Y en tercer lugar, la diversión. A pesar de sus apretadas agendas, siempre encuentran tiempo para disfrutar juntos, para reírse y para crear recuerdos inolvidables. Además, según nos reveló una amiga íntima de Özge, ambos tienen rituales muy especiales que les ayudan a mantenerse conectados. Por ejemplo, todas las noches antes de dormir, se llaman por teléfono para contarse cómo ha ido su día y para decirse lo mucho que se quieren. También tienen la costumbre de escribirse cartas de amor, especialmente cuando están separados por trabajo. Y por supuesto, siempre se hacen regalos sorpresa para demostrarse su cariño. Son detalles pequeños, pero que marcan la diferencia y que demuestran que su amor es real y sincero. Pero no todo ha sido un camino de rosas. Como cualquier pareja, Serkan y Özge también han tenido que superar obstáculos y dificultades.
La presión mediática, los rumores infundados y las largas ausencias han puesto a prueba su relación en más de una ocasión. Sin embargo, siempre han logrado salir adelante gracias a su amor incondicional y a su compromiso mutuo. Han aprendido a ignorar las críticas, a confiar el uno en el otro y a mantener su intimidad a salvo de miradas indiscretas. Y hablando de intimidad, ¿sabían que Serkan le escribió una canción a Özge? Sí, como lo oyen. Resulta que Serkan, además de ser un actor talentoso, también tiene un lado artístico muy sensible. Y un día, inspirado por el amor que siente por Özge, decidió componerle una melodía. La canción, según nos contó un músico que tuvo la oportunidad de escucharla, es una balada romántica preciosa, llena de sentimiento y de poesía. Serkan se la cantó a Özge durante una cena romántica y, según dicen, ella no pudo contener las lágrimas de emoción. Otra anécdota curiosa que nos revelaron es que Özge tiene un amuleto de la suerte que siempre lleva consigo. Se trata de una pequeña piedra que le regaló Serkan al comienzo de su relación. Según Özge, la piedra tiene poderes mágicos y la protege de las energías negativas. Siempre la lleva en su bolso o en su bolsillo, y dice que le da mucha confianza y seguridad. Y por si todo esto fuera poco, también descubrimos que ambos comparten una pasión secreta por la cocina. Les encanta pasar tiempo juntos en la cocina, preparando recetas deliciosas y experimentando con nuevos sabores. Özge es una experta en postres, mientras que Serkan es un maestro en la cocina mediterránea. A menudo organizan cenas para sus amigos y familiares, donde despliegan todo su talento culinario. En resumen, la historia de amor de Serkan y Özge es mucho más que una simple relación de pareja. Es un ejemplo de cómo el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, de cómo la comunicación y el respeto mutuo son fundamentales para construir una relación duradera y de cómo la diversión y la complicidad son el ingrediente secreto para mantener la llama viva. Y llegamos al final de este vídeo lleno de secretos y confidencias. Espero que hayan disfrutado tanto como yo descubriendo los detalles inéditos del romance de Serkan y Özge. Hemos explorado sus inicios, sus momentos más dulces, sus desafíos y sus rituales más íntimos. Sin duda, una historia de amor que nos inspira y nos recuerda que, a pesar de todo, el amor verdadero existe. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir investigando y trayéndoles el mejor contenido. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo contándonos qué les ha parecido este vídeo, qué otras parejas les gustaría que analizáramos y cuál es su secreto para mantener una relación sana y feliz. Y antes de despedirme les pido que me regalen un like, que compartan este vídeo con sus amigos y familiares y por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Nos vemos en la próxima. Besos y abrazos para todos. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero esperen, la cosa no acaba aquí. Porque como saben, en este canal nos gusta ir más allá y rascar donde pica. Así que tras la vorágine inicial de confirmaciones y portadas de revistas, decidimos profundizar aún más. Y lo que encontramos es oro puro. ¿Preparados para una inmersión total en el universo Serkan y Özge? Hablemos de las asterisco asterisco dificultades iniciales asterisco asterisco. Esa tensión que mencionamos al principio era, según fuentes muy cercanas a la producción, más intensa de lo que imaginábamos. Serkan, famoso por su perfeccionismo y su método de trabajo casi monacal, se mostraba exasperado por la energía desbordante y la espontaneidad de Özge. Él llegaba al set con cada escena meticulosamente estudiada y ensayada, mientras que ella prefería improvisar y dejarse llevar por el momento. Esto generó algunos roces, especialmente durante las primeras semanas de rodaje. Incluso se dice que hubo alguna que otra discusión acalorada entre bambalinas, con un Serkan frustrado y una Özge sintiéndose incomprendida. Un maquillador que presenció algunas de estas escenas, nos contó, Serkan era muy duro con Özge al principio. La corregía constantemente y le pedía que repitiera las tomas una y otra vez. Se notaba que le costaba entender su forma de trabajar. Özge por su parte intentaba ser comprensiva, pero también se defendía. Era como si estuvieran hablando idiomas diferentes. Pero como en toda buena historia de amor, las diferencias iniciales se convirtieron en la base de su conexión. Fue precisamente la forma en que superaron estos obstáculos lo que fortaleció su relación. Serkan aprendió a apreciar la frescura y la autenticidad de Özge,
mientras que ella comenzó a admirar la dedicación y el profesionalismo de Serkan. El momento exacto del clic sigue siendo un misterio envuelto en leyenda. La escena emotiva que mencionamos fue sin duda un catalizador. Pero, según un asistente de dirección, hubo otro factor clave, un apagón inesperado durante una noche de rodaje. Estábamos grabando una escena en exteriores y de repente se fue la luz. Todo quedó a oscuras. Había un silencio absoluto. De repente escuchamos la voz de Ozge cantando una canción. Una melodía suave y dulce que rompió la tensión. Serkan se acercó a ella y empezaron a cantar juntos. Fue un momento mágico. Después de eso, se notaba que algo había cambiado entre ellos. Este pequeño incidente, lejos de las cámaras y los focos, les permitió conectar de una manera más humana y vulnerable. Cantando juntos en la oscuridad encontraron un terreno común, un espacio de complicidad y entendimiento. Y hablando de complicidad la pareja ha desarrollado un lenguaje propio, un código secreto que solo ellos entienden. Gestos sutiles, miradas que lo dicen todo, chistes internos que provocan explosiones de risa. Un paparazzi que ha seguido a la pareja de cerca nos confesó, es impresionante verlos interactuar. Se comunican sin necesidad de palabras. Basta una mirada para que sepan lo que el otro está pensando o sintiendo. Este lenguaje secreto se manifiesta incluso en sus apariciones públicas. Presten atención a la forma en que se toman de la mano, a la manera en que se miran, a los pequeños toques que se dan el uno al otro. Son señales sutiles, pero reveladoras, de la profunda conexión que existe entre ellos. Pero no todo es romanticismo y algodones de azúcar. La presión mediática ha sido un verdadero dolor de cabeza para la pareja. Los rumores infundados, las noticias falsas y las invasiones a su privacidad han puesto a prueba su paciencia en más de una ocasión. Se han visto obligados a lidiar con paparazzi acechándolos las 24 horas del día, con titulares sensacionalistas que tergiversan la realidad y con comentarios malintencionados en las redes sociales. Un representante de la pareja nos contó, ha sido muy difícil para ellos. Son personas muy reservadas y valoran mucho su intimidad. Les ha costado adaptarse a la constante vigilancia de los medios. Han tenido que aprender a ignorar el ruido y a centrarse en lo que realmente importa, su relación. Para proteger su intimidad, Serkan y Ozge han adoptado una serie de estrategias. Evitan hablar de su relación en público, no comparten detalles personales en las redes sociales y se reservan ciertos momentos especiales solo para ellos. Han creado una burbuja protectora a su alrededor, un espacio seguro donde pueden ser ellos mismos sin temor a ser juzgados o criticados. Y a pesar de todas las dificultades, su amor sigue floreciendo. La canción que Serkan le escribió a Ozge es, sin duda, una prueba de ello. La melodía, que se titula Estrella Fugaz, es una declaración de amor apasionada y sincera. La letra, escrita por Serkan, describe la belleza interior y exterior de Ozge, su alegría contagiosa y su capacidad para iluminar la vida de los demás. El músico que tuvo la oportunidad de escuchar la canción nos dijo, es una canción preciosa. Se nota que Serkan puso todo su corazón en ella. La melodía es melancólica y romántica, y la letra es muy emotiva. Es una canción que te llega al alma. Ozge, por supuesto, quedó profundamente conmovida por el regalo. Lloré a mares cuando la escuché por primera vez, confesó a una amiga cercana. Es el regalo más bonito que me han hecho en mi vida. Me siento muy afortunada de tener a Serkan a mi lado. La canción, que aún no ha sido lanzada al público, se ha convertido en un símbolo del amor incondicional que existe entre Serkan y Ozge. Un recordatorio constante de la fuerza de su conexión y de la magia de su relación. Y hablando de magia, el amuleto de la suerte de Ozge tiene su propia historia. La pequeña piedra, de color azul turquesa, fue encontrada por Serkan durante un viaje a la costa del Mediterráneo. La piedra, según la leyenda, tiene el poder de proteger a quien la lleva de las malas energías y de atraer la buena suerte. Serkan le regaló la piedra a Ozge al comienzo de su relación, como un símbolo de su amor y como una promesa de protección. Desde entonces, Ozge siempre lleva la piedra consigo como un talismán personal. Me da mucha confianza y seguridad, explica. Me siento protegida cuando la llevo conmigo. Es como si Serkan estuviera siempre a mi lado.
La piedra se ha convertido en un objeto muy especial para Ozge, un recordatorio constante del amor de Serkan y de la fuerza de su relación. En cuanto a su pasión por la cocina es un secreto a voces entre sus amigos y familiares. Les encanta pasar tiempo juntos en la cocina, experimentando con nuevos sabores y creando platos deliciosos. Ozge, como mencionamos, es una experta en postres. Sus tartas, galletas y pasteles son famosos por su sabor exquisito y su presentación impecable. Serkan, por su parte, es un maestro en la cocina mediterránea. Sus platos, elaborados con ingredientes frescos y de temporada, son una delicia para el paladar. Son unos cocinillas, nos cuenta un amigo cercano. Les encanta invitar a sus amigos a cenar y sorprenderlos con sus creaciones culinarias. La cocina es uno de sus lugares favoritos de la casa. Ahí se sienten relajados y felices. La cocina para Serkan y Ozge es mucho más que un simple lugar para preparar la comida. Es un espacio de creatividad, de conexión y de disfrute. Es un lugar donde pueden expresar su amor el uno por el otro y donde pueden crear recuerdos inolvidables. En definitiva, la historia de amor de Serkan y Ozge es un relato fascinante, lleno de secretos, anécdotas y detalles reveladores. Una historia que nos demuestra que el amor verdadero existe, que puede superar cualquier obstáculo y que puede iluminar incluso los momentos más oscuros. Una historia que nos inspira a creer en la magia del amor y a luchar por la felicidad. Y con esto, mi gente, cerramos este capítulo sobre Serkan y Ozge. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. No olviden suscribirse, dar like y dejar sus comentarios. Hasta la próxima.